voy a grabar para el resto, la clase. Lo que yo le incorporé ahí, le di un par de videos y un texto que tiene que ver con el reloj en sí, digamos, el reloj en formato global cuando aparece la historia y la importancia que tuvo la gente de regular el tiempo en la vida humana. Por eso empieza a aparecer esto de medir el tiempo y estar controlando el tiempo, porque tiene que ver con los cultivos, las estructuras sociales, las comunicaciones, los negocios, para dar un orden, porque si no es como que no marcharía hoy sin un horario, sin ese tiempo, sin esa medición de tiempo, no marcharía la sociedad en sí, como la conocemos nosotros, y en su momento también han tenido complicaciones. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el ferrocarril en Estados Unidos, cuando había dos grandes compañías ferroviarias, y los dos tenían usos horarios totalmente distintos. Entonces nunca podía hacer la combinación del horario porque manejaban distintos horarios de comunicación. Esto para que te des cuenta cómo era el lío que se genera cuando uno no unifica una medición de tiempo. Incluso cuando uno cruza a un país a otro, te cruzás a Paraguay, tenés un horario de una hora de diferencia. Te cruzás a Brasil, puedes tener en algunos lugares una hora, en otros 2 horas de diferencia. Y así sucesivamente, el horario juega un papel importante para que vos te puedas contextualizar en el tiempo y en el espacio, para dormir, para hacer actividades, para hacer un montón de cosas. Por eso medir el tiempo siempre en la historia del reloj estuvo presente. Hay 5.000 años antes de la era común, antes de Cristo, se construyeron obeliscos que la gente empezó a medir teniendo en cuenta el sol. Entonces se paraban y daban, a partir de la sombra, se daban cuenta en qué horario, cuando iba circulando el sol, haciendo la rotación, se daban cuenta el horario aproximado, si era de mañana, si era media mañana, media tarde. Entonces iban haciendo a ojo, podemos decir, hasta que empiezan a aparecer los primeros relojes de sol. Yo le dejé ahí unos videos, incluso después ustedes, eh, si hubiese estado en clase hubiésemos hecho un reloj seguramente práctico, uno entre todos, pero bueno, ahí le dejé para que ustedes tengan idea, una punta, para que puedan trabajar con sus alumnos el reloj del sol y lo pueden armar. Porque es una actividad muy interesante para los alumnos, se enganchan los alumnos de primaria y de secundaria, ¿eh? Porque ahí enseñan, aparte del reloj, cómo funciona el reloj del sol, enseñan el uso horario. Porque ustedes se van a encontrar en la secundaria cuando den clase que los alumnos no saben manejar el reloj, porque la primaria, que es la encargada, lo ha perdido. Y en la casa es muy factible que tampoco sepan mucho manejar el horario. Entonces, ni hablar si le meten número romano al reloj. Quedan totalmente perdidos en la nebulosa porque no tienen idea del número romano en sí. Entonces, ahí tienen que enseñar números romanos, el por qué es 12, cuánto tiene un minuto y los segundos. Son un montón de conceptos que no únicamente es el reloj solo. Y eso es una actividad que pueden hacerlo con sus alumnos, el reloj, la historia del reloj y el reloj del sol, que es el que continúa, que sería el más viejo, pero es el que continuaría. Y también pueden hacer algún recorrido en la ciudad de Santa Fe. Hay 5 o 6 relojes, si no me quedo corto, yo no me acuerdo bien, ahora lo tenía bien bastante presente, pero hay un montón de relojes que están en las plazas, medio abandonados, están, viste. Por ejemplo, en la de la iglesia de San Francisco hay dos relojes, uno adentro de la iglesia, en el convento, si uno recorre, pues se puede pedir permiso, hay un reloj de sol, y otro que está afuera, en el patio, ¿viste? Sería donde la gente toma mate, andan paseando ahí en el parque que está ahí nomás aledaño al convento de San Francisco, ahí van a encontrar un reloj de sol. Y así van a encontrar varios relojes. Uno va recorriendo, van a encontrar relojes antiguos de sol en muchas plazas. Por eso pueden hacer un recorrido con sus alumnos para descubrir los relojes de sol en la ciudad de Santa Fe. Eso también sería una actividad interesante. Y también pueden detectar los relojes más viejos de la ciudad de Santa Fe. Fíjense que pueden trabajar
una actividad, un montón pueden laburar con el tema del reloj en el área de tecnología como actividad, como algo práctico. Acuérdense que, siguiendo con el desarrollo del reloj, recién en el siglo XIII nos vamos a encontrar con el reloj mecánico, el que nosotros conocemos, basado en el balance de un péndulo y la vibración del cristal de cuarzo y bueno, todos los engranajes. Van a ser los suizos los especialistas en la fabricación de relojes, el famoso reloj cucú, que uno lo puede ver cuando va a Carlos Paz, el famoso reloj cucú de Carlos Paz, pero en realidad el reloj cucú existe y tiene toda una mecánica de ingeniería muy interesante. En contraposición del reloj solar, que tiene algunas limitaciones, porque para la limitación del reloj solar es cuando está nublado, no puedo tener luz, digamos. Por eso tengo que ver también en qué latitud estoy también. No es lo mismo estar acá que estar en Egipto. Digamos, vamos a tener distintos tipos de latitudes y el sol va a estar posicionado de distintas formas. Igual hay aplicaciones en el celular que me marcan la latitud, incluso en uno de los videos ahí le va mostrando. Uno le puede encontrar la vuelta para empezar a trabajar con los alumnos. Y el otro, aparte del reloj de arena, el reloj de arena, que es el otro reloj que por ahí lo podemos encontrar en algunos juegos de mesa, y lo podemos encontrar como artículo decorativo, hoy el reloj de mesa, el reloj de arena, que a veces es 1 minuto, a veces son 2 minutos, 5 minutos, y uno lo va a ir dando vueltas. La gente medía tiempo con eso. No había el reloj pulsera, que después vamos a charlar con el reloj pulsera y el reloj de bolsillo, que tiene también toda una historia en la evolución de la tecnología de la utilización del reloj. Acuérdense que el reloj de sol, el de arena y el mecánico, en cierta forma van a cumplir el mismo objetivo. ¿Cómo hacemos la regulación del tiempo en la vida humana, en la vida cotidiana? Ese es el objetivo principal en sí del reloj, por eso de la importancia de su uso y de utilización. Y la importancia que ustedes pueden trabajar con sus alumnos, voy a repetir, en actividades muy piolas, que es armar un reloj de arena o armar un reloj. El reloj de arena yo he visto trabajando con botellas de plástico, por dar un ejemplo. Después pueden armar también el reloj de sol, que es el más práctico, cartulina, y empiezan a tijera y empiezan con un fibrón a pintar y empiezan a marcar y a armar con los alumnos. Y el otro, acuérdense que le decía, recorrer las plazas, porque en algunas plazas nos encontramos con un sistema de reloj de sol para medir el tiempo. Eso se usó en algún momento acá en Santa Fe, no era que lo pusieron por decoración. Hoy quedó en desuso por el uso del reloj que tenemos de forma cotidiana, pero en realidad en algún momento la gente se guió por ese reloj en la plaza, no había otra forma. Por eso van a encontrar en el convento de San Francisco uno que tenía los que vivían en el convento, tenía un reloj de sol en el patio, que ahí se lo ve alto. Incluso hay un video que yo le colgué para que ustedes lo puedan apreciar. Eso para que ustedes se den cuenta de la importancia de la medición del tiempo, porque tiene que ver con la vida humana. Si no, sería imposible ver cuándo los negocios, para medir el tiempo, cuándo abro los negocios, cuándo cierro, de marcar el horario. No es lo mismo llegar a las 12:30 que llegar a las 13. Si yo no tuviera reloj y no tuviera noción del tiempo, me daría lo mismo llegar a cualquier horario. Por eso de ahí se estipulan los horarios, digamos, la gente que es puntual. Hay culturas que hacen un culto a la puntualidad. Los famosos ingleses, los alemanes son muy puntuales, te dicen un horario y llegan a ese horario, llegan antes. Si uno le dice a un español, que en la misma Europa, nos encontramos a las 19 horas y el tipo va a llegar a las 20, como temprano. Siempre llegan mucho más tarde. Pero eso está incorporado dentro de la cultura de cada pueblo. Hay pueblos que son muy puntuales y hay pueblos que no son tan puntuales. Vieron que acá
En Argentina tenemos semi-puntuales, ¿no? Porque si decimos a las 19, la gente en un evento, en un encuentro, es raro que empiece puntual el evento. La gente se te cita media hora antes para arrancar a las 19. Te cita a las 18:30 porque saben que todos van a llegar tarde. 10, 15 minutos, la gente suele llegar tarde. Esto para que ustedes se den cuenta que también este tiempo, en la medición, hay también una cuestión cultural de trasfondo, para que ustedes se den cuenta. Bueno, esto era es una pequeña introducción del reloj, pero en realidad podemos hablar muchas más cosas. Después vamos a hablar cómo el reloj, de ser algo que estaba en la pared o estaba en algún lugar en el espacio, en un patio o en una plaza, cómo después va a pasar a la mano, al reloj pulsera o el reloj, ese reloj que se llevaba en el bolsillo. Eso es otra historia muy interesante del reloj porque tiene que ver con la evolución de ese reloj, cómo fue. Para que ustedes le tire una pista y después ya terminamos la clase porque somos poquitos, el reloj pulsera, por ejemplo, lo van a inventar entre Brasil y Argentina. No lo va a inventar un argentino, sino que va a ser un europeo, pero probando los globos aerostáticos. Tissot, que es el creador del reloj, le van a pedir, estos aventureros en algún momento le van a pedir que hagan un reloj para medir el tiempo, porque estaban sacando y sacaban y ponían el reloj en el bolsillo. Y ellos necesitaban un reloj pulsera. Entonces ahí va a aparecer el modelo de reloj pulsera que va a ir acompañado con el invento del globo aerostático o el invento, podemos decir, del deporte, de usar globos acá en Brasil y acá en Argentina. Esto para que ustedes se ubiquen un poco de historia de lo loco de los inventos. Estamos hablando principio del siglo XX, que empieza a aparecer el reloj pulsera y después va a ser un boom. El tipo que lo inventó se llenó de plata, digamos. No era casual que fuera suizo, ¿viste? Pero bueno, se llenó de dinero y la pegó, digamos. Y por eso nos encontramos las principales compañías o fábricas o marcas, por lo general son europeas y más precisamente suizas, que se han especializado en la fabricación de relojes desde hace mucho tiempo. Es todo un arte ya hoy, podemos decir, más allá que hagan cosas en cantidades industriales, pero los relojes son hechos a medida. La verdad, si vos tenés mucho dinero y querés hacerte un reloj, te hacen relojes en una línea, 20 relojes, 30 relojes, o podés encargar uno personalmente, digamos, a tu medida y a tu peso, a tu color, esto para que ustedes se ubiquen. Bueno, yo grabo esto, esta clase únicamente es para que ustedes la miren, es para darle ideas en su desarrollo después como profesionales en el área de tecnología y charlamos un poco del reloj en sí. Yo grabo la clase, no va a haber trabajo práctico de esto, por eso quédense tranquilos, es una clase expositiva mía para que ustedes miren, investiguen, despertar un poco el interés. Después de la clase que viene vamos a ir viendo otra actividad previas a las vacaciones de invierno. ¿Alguna pregunta?